Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al taller de Lili. Hoy, a pedido de Car Figueroa, vamos a mostrar cómo hacer unas manijas para esta canastita de símil mimbre. La voy a hacer de la manera más fácil posible. Yo para esto ya tenía comenzada esta canastita. Lo que estoy haciendo es sacarle los tubitos sobrantes para dejar de cada extremo 3 tubitos. Vamos a tomar una pinza que tengamos a mano o una tijera y los vamos a empezar a cortar. Mientras que lo cortamos, te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like, que lo compartas en tus redes sociales, así esta comunidad va creciendo día a día. Ahora dicho esto, vamos a continuar con el trabajo. Ya tenemos todo cortado. Ahora, como ven, me quedó este pedacito de tubitos, y lo que voy a hacer para que quede prolijo, lo voy a pegar y voy a cortar el sobrante. Como ven, acá nos quedó los 3 tubitos juntos y ahora vamos a tejer sobre ellos para formar así la manija. Para pegar los tubitos podemos utilizar cola de carpintero o la pistolita de silicona caliente. Yo en este caso voy a utilizar la pistolita para hacerlo más rápido, pero lo ideal, quiero que sepan que se utiliza cola de carpintero. Estas varillas yo ya la tenía hace rato, están secas. Lo que hice fue humedecerlas. Les quiero comentar que cuando pasa más de un mes que tenemos la varilla ya realizada, cuesta mucho humedecerlas, así que se pueden llegar a quebrar. Yo las utilicé igualmente para mostrar cómo se teje las manijas, pero en realidad lo ideal es hacerla un día antes, pintarlas, entonces va a quedar húmedas. Y estando húmedas es más fácil tejerlas, también queda mucho más parejo el tejido, queda mucho más estético. Es algo fundamental. Pero para poder hacer el video y mostrarle la técnica, no quería dejar pasar mucho tiempo para que Car Figueroa pueda ver cómo se hace, ya que ella está en este momento trabajando con la cestería. Bueno, acá le explicaba un poco por qué decidí hacer este video en este momento. Muy bien, vamos a seguir. Como ven, empezamos a tejer. Para hacer este tejido tenemos que, como vieron anteriormente, pusimos un tubito y vamos a entrelazarlo, uno hacia adentro, uno hacia afuera, pegamos la vueltita y volvemos a hacer lo mismo. La varilla tiene que quedar donde estaba adentro, en la próxima vuelta va a quedar afuera, y donde estaba afuera va a quedar adentro. Entonces así sucesivamente se va entrelazando. Quería comentarles que con este tipo de tejido símil mimbre con papel podemos decorar toda la casa. Podemos hacer distintos canastos, distintos tamaños para la cocina, para el baño, siempre haciendo el tratamiento que les voy a dejar el video en la cajita de descripción para que vean el video cómo se pintan, cómo se impermeabilizan los tubitos, para que cuando lo vamos a usar no se humedezcan y no se rompan. Son duraderos. Yo, es más, los tengo en la cocina y todavía creo que han pasado 2 años y los sigo teniendo intactos. La verdad que esto es una linda salida laboral también, para que las que van aprendiendo puedan saber que pueden hacer y venderlos, ¿por qué no? Quiero mandarle un saludo grande a Ornella, que va a empezar con su canal muy pronto, Entre Nudos Macramé. Espero que les guste, que la visiten. Muy prontito va a abrir su canal y les deseo toda la suerte del mundo. Muy prontito les voy a dejar el enlace, la dirección en la cajita de descripción. Como ven, les estoy mostrando cómo va a quedar el entretejido. Es un punto básico, muy fácil de hacer. Ven que me quedan las 3 varillas. Acá ya terminé de tejer con este tubito, o sea, me va a quedar por añadirle otro para poder seguir tejiendo. Para añadirle, ya saben, tienen que afinar un poquito la punta. Lo pueden hacer con los dedos o con la tijera. Yo doblo un poquito el extremo, le puse, en este caso, como dije antes, estaba usando silicona caliente, y lo voy a unir para poder seguir con el trabajo.
Y así seguimos tejiendo. Una vez que tejimos la altura deseada, lo que vamos a hacer es cortar un poquito. Vamos a calcular más o menos cuál tan larga queremos o amplia queremos la manija, y vamos a cortar con la pinza. También puede ser con la tijera, pero ya que les digo, los tubitos están bastante secos, así que voy a usar una. Una vez que corté los sobrantes tubitos y lo hice a la medida que yo quería, lo que hice fui uniendo de un extremo con el otro, lo uní con cinta de papel o cinta de pintor. Una vez que las uní, continué tejiendo hasta terminar el otro extremo. Como ven, con el propio tejido se va tapando las uniones. Por eso es conveniente que la varilla o los tubitos queden húmedos, porque de esa manera se van a ir juntando, vamos a poder manipularlo, los tubitos de mejor forma. Ya estamos terminando esta manija, espero que te haya gustado, te mando un besito enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.